¿Se acerca el final de Occidente? ¿Por qué Josep Borrell, el máximo representante en temas diplomáticos de la Unión Europea, ha dicho que se llega a un desenlace? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué algunos dicen que en realidad esta es la demostración de estrategias fallidas? Vamos a comentarlo. Los dichos del titular de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, sobre lo que algunos han tildado ya como el fin de Occidente, muestran que las estrategias aplicadas durante su gestión en el bloque no fueron pues buenas, fueron ineficientes, por lo que está buscando unificar lo que queda de esta hegemonía. Esto es lo que se está considerando en diferentes temas, tomando en cuenta las acciones y las perspectivas de diferentes expertos internacionales. Recientemente, el funcionario europeo había declarado que la época en la que dominaban las potencias occidentales, encabezadas sobre todo por Estados Unidos y la Unión Europea, están cerca de un desenlace. Lo que ha dicho de manera literal es que si la actual tensión geopolítica global sigue desarrollándose en el derrotero Occidente versus los demás, el futuro de Europa puede resultar tétrico. En este caso, esto ha sido expuesto por el propio Borrell, que continúa diciendo que la época del dominio de Occidente realmente ha tocado a su fin, aunque en teoría eso ya era comprensible. Nosotros no siempre sacábamos conclusiones de la nueva realidad. Esto lo ha dicho en un texto publicado en el sitio web del propio Servicio Europeo de Acción Exterior. Y es que según dice Borrell, la situación para Europa empeoró con la acción por parte de Rusia en territorio ucraniano y el conflicto en la Franja de Gaza. Por ejemplo, de acuerdo con el docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Manuel López Alvarado, el funcionario europeo está en la recta final de su periodo al frente de dicha dependencia y las estrategias que tuvo que ejecutar para poder contrarrestar la influencia de Rusia en lo que es Europa occidental fueron fallidas, dado que están consolidando e incrementando el desdén que tiene el sur global respecto de todas las iniciativas de Occidente. A Borrell le tocaría empujar hacia una dirección donde pueda reagrupar los esfuerzos y tratar de hacer más eficiente el camino para el bloque. Lo que ha comentado el propio experto es que no es extraño que personajes de la talla del catalán hagan este tipo de aseveraciones, debido a que desean que Occidente no esté rezagado en esta disputa por la hegemonía global. En tanto, el profesor también de la UNAM y de la Universidad La Salle, Alejandro Martínez Serrano, ha considerado que las palabras de Borrell realmente denotan cierta contradicción respecto a la postura que habría mostrado previamente sobre Europa y Occidente en general. Lo que está diciendo el propio experto es que siempre se hablaba de una presencia de la política europea por encima de cualquier otra potencia en el planeta, pero esto parece algo bastante contradictorio. A pesar de las declaraciones, Borrell no desaprovechó la oportunidad de arremeter contra el sur global. Lo que él mismo ha comentado es que muchos políticos del sur global nos acusan de estar aplicando la política de doble rasero. Esto dijo Borrell e invitó a contrarrestar ese señalamiento con hechos, no solo con discursos. En este escenario, López Alvarado, el propio experto, observa que esta frase esconde cierto interés y, algunos dicen incluso, como él mismo señala, manipulación por parte del funcionario europeo. Se está refiriendo a que, según su visión, Occidente no hace nada mal y que sus objetivos son fidedignos y apelan a un sentimiento de civilización deseado, pero también debemos entender que Borrell debe garantizarle a sus ciudadanos que ha actuado legítimamente. Pero eso no es todo. Aunque el titular de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea es conocido por sus polémicas respuestas, en esta ocasión la reacción de las naciones occidentales podría ser negativa, según coinciden los especialistas. Lo que llama la atención es que ahora uno de los más altos funcionarios de la Unión Europea diga que ha llegado el fin de Occidente. El Congreso de España fue escenario de un acalorado debate el día de hoy, cuando la sesión de control al gobierno, que se realiza cada semana, se centró en un escándalo de corrupción que está salpicando al gobierno del socialista Pedro Sánchez. El protagonista no solo es un ex aliado suyo, sino que ahora se ha rebelado contra él y su propio partido. El caso estalló el miércoles 21 con el arresto de Koldo García, persona de la máxima confianza del exministro de Transportes,
José Luis Ábalos, y actual diputado, además de uno de los hombres más cercanos a Sánchez en sus primeros años de gobierno. García, quien siempre aparecía fotografiado junto a Ábalos, está acusado de haber recibido comisiones ocultas en contratos de venta de mascarillas a la administración pública durante la pandemia de COVID-19. Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, García recibía una gran cantidad de dinero en efectivo y adquirió 3 departamentos en la localidad costera de Benidorm a partir del 2020, cuando se adjudicaron los contratos, según señala la agencia AFP. Ábalos no está acusado, pero todo el debate político gira alrededor de él y de su partido, el PSOE, lo que ha puesto en aprietos a Sánchez. En el Congreso, el líder del Partido Conservador Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del gobierno español de conocer este escándalo desde antes y de haberlo ocultado. Usted lo sabía y lo tapó, le dijo al propio mandatario. Sánchez respondió afirmando que su ejecutivo es implacable contra la corrupción e incompatible con ella, recordando los casos de corrupción que han surgido en torno al partido de Núñez Feijóo. Y claro, el Partido Popular tuvo que abandonar el gobierno en el 2018 tras una moción de censura que el Congreso ganó a Sánchez y que presentó después de que la agrupación derechista fuera condenada a un caso de corrupción, según recuerda la agencia EFE. Sin embargo, ahora se habla de una ruptura interna en el PSOE, el cual le ha exigido a Ábalos dejar su escaño en la bancada socialista. Pero el político se negó y de paso, de hecho, se fue al grupo mixto del propio Congreso. No puedo acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente, terminó comentando a la prensa. No estoy acusado de nada, ni formo parte de las investigaciones en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito, terminó agregando. Además de suspenderle la militancia e iniciar el procedimiento para su expulsión, el PSOE ha pedido una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer los hechos, responsabilidades y enseñanzas sobre la contratación de material sanitario en la pandemia por parte de la Administración del Estado y sus organismos y otras administraciones públicas. Es decir, que están investigando a Pedro Sánchez de pies a cabeza. El caso ha conllevado a una fisura en el interior del PSOE. Ábalos, un político veterano, afirmó que nunca hubiera imaginado verse fuera de la agrupación a la que se afilió en 1981 y ha lamentado la falta de respaldo por parte de la dirección del partido. Para muchos expertos, este escándalo va a perjudicar enormemente al gobierno de Pedro Sánchez y que de hecho tendría hasta relevancia geopolítica, tomando en cuenta que precisamente la administración española ha hecho acérrimas críticas contra la administración de Benjamín Netanyahu y ha decidido mantenerse al margen de algunas actividades, incluso de la Alianza Atlántica. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.